Hoy vamos a hablar, pues como decíamos antes, sobre la inteligencia artificial, la gestión de los datos y las tecnologías, las plataformas que utilizamos para todo esto. Pero seguramente que pensaréis, esto no es nada nuevo, llevamos hablando de esto muchísimo tiempo. Yo creo que la clave en este momento está en que esto ya es accesible a pequeñas empresas, ya no es un privilegio de grandes empresas que pueden utilizar porque tienen grandes presupuestos, sino que está accesible para todo el mercado. Y otra cosa importante es que ha permitido acercar la tecnología a los departamentos de marketing para que ellos puedan activar el dato directamente sin necesidad de tener grandes equipos de tecnología. Yo creo que esto es la base fundamental del cambio que estamos experimentando en todo esto y en principio os quería comentar a través de un caso de uso de cómo lo estamos haciendo en el sector del deporte. Inicialmente os quería robar un minuto para presentar la Liga Tech, que seguramente no la conocéis, porque es una empresa de nueva creación, es una empresa de tecnología que nace como un spin-off del Departamento de Tecnología de la Liga y de Business Intelligence, y su objetivo es pues, explotar toda la tecnología que se ha desarrollado para la Liga para que diferentes empresas del mundo del deporte y del entretenimiento puedan utilizar todo lo que se ha desarrollado. Es un pequeño que no teníamos muy claro si era aquí o no, a ver. Pues al final lo que decíamos antes, es decir, es un ecosistema que es un software as a service que permite a las empresas generar ese fan engagement que necesitamos y además otras herramientas que permiten gestionar las competiciones. Si puedes volver a la presentación, por favor. Vale, entonces, seguramente estáis pensando, ¿y por qué el sector del deporte necesita este tipo de herramientas si sabemos que un fan de un equipo se nace y se muere y no hay cambios en esa trayectoria? Es decir, es una fidelidad y lo que hablamos de un amor incondicional. ¿Por qué lo necesitamos? Pues porque realmente la competición está solo en el campo de fútbol, en la cancha de baloncesto. Realmente nosotros no competimos entre equipos. Cuando hablamos de fans, competimos en el tiempo que dedican esas personas a consumir contenidos. Y esta relación de amor incondicional no tiene nada que ver con lo que es lo que necesitamos el resto de marcas para convencer a los usuarios de que nuestro producto es bueno. Evidentemente, esto es una ventaja y ahí estamos todos de acuerdo, pero ¿qué está pasando realmente con la evolución del consumo de los contenidos? Pues si damos un poco de retrospectiva y pensamos cómo consumíamos los contenidos en el 90, pues ahí solo estábamos hablando de los medios tradicionales y la prensa, la radio, la tele era el principal fuente de información que teníamos para consumir los contenidos. Ya en el 2010, cuando se consolidan las redes sociales, ya vemos que existen otros tipos de medios que nos permiten consumir contenidos y aquí hablábamos ya de un 60 minutos de contenido diario, ¿vale? ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Pues el boom que todos conocemos de las plataformas de streaming, que es otra manera de consumir contenidos, más allá de lo que pueden ser los eSports, que cada vez adquieren más relevancia. ¿Esto qué es lo que está pasando? Pues que el hecho de que los tiempos no son infinitos, es decir, el tiempo para el entretenimiento es el que es y aunque tengamos múltiples opciones, esto no significa que vamos a extender nuestro tiempo hasta
cubrir todas las necesidades. Y el usuario al final lo que hace es tener una preferencia, ¿vale? Entonces, si realmente tiene una preferencia, ¿qué es lo que realmente está pasando con esos usuarios? Si comparamos dos generaciones, los millennials con la generación X, ya vemos que hay una pérdida de puntos en cuanto a número de fans, es decir, sí que estamos perdiendo. Cuando hablamos de fan, no es una persona que esporádicamente ve un contenido, sino una persona que realmente es un seguidor de estos equipos. Y ahí ya estamos viendo una pérdida entre dos generaciones. Imaginaros lo que veremos cuando estemos hablando de la generación Z, que es una generación completamente nativa digital. Ya hablamos de esta pérdida, pero además hablamos de una diferenciación en el consumo de los contenidos. Y hablamos de que los millennials principalmente consumen los contenidos en streaming y además las redes sociales son muy relevantes para este consumo, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque claro, al final esto es el futuro, es decir, esto va a ir evolucionando cada vez a más, van a surgir nuevas opciones y necesitamos de alguna manera mantenernos en el top of mind si queremos mantener nuestro negocio, porque al final el deporte es un negocio, evidentemente, y es un poco paradójico porque justo la tecnología, que es la que ha hecho el cambio de comportamiento, es la que nos va a ayudar de alguna manera a mantener ese contacto y tenemos que ser capaces de aprovechar esa oportunidad que nos brinda de mantenernos cerca de ese fan y además ofrecerle valor, ¿vale? Ya metiéndonos un poco más en materia, ¿cómo debemos abordar este tipo de proyectos? Al final de lo que se trata es de construir una visión 360 del fan a través de los datos, ¿vale? Vamos a ir incorporando información. ¿Y cómo lo hacemos? En una primera fase hablamos de captación. Esto a día de hoy adquiere mucha más relevancia porque, como todos sabéis, más tarde o más temprano desaparecerán las cookies de tercera parte y esto implica que el acceso a los usuarios va a ser mucho más complejo y por eso lo que es la información de First Party Data, que como le llamamos, adquiere mucha más relevancia. Entonces, todas las empresas que no sean capaces de construir pues, esta base de clientes lo tendrán muy complicado a la larga para estar en contacto con ellos y ofrecerle el mensaje personalizado que se requiere para conseguir mantenernos en ese top of mind que estábamos hablando. Inicialmente hablábamos de captación y ya después, pues paso a paso, lo que necesitamos es traquear cada una de esas interacciones que tienen los usuarios con nuestros activos, de modo que podamos ir enriqueciendo ese perfil de usuario para conocerle mejor hasta llegar al punto de que sabemos exactamente de qué usuario estamos hablando, de qué fan en este caso, y que somos capaces de entender cuáles son sus necesidades y aportarle ese valor que queremos desde las marcas aportarle a nuestras audiencias. ¿Y cómo lo hacemos en la Liga Tech? Pues al final lo que hacemos es poner al fan en el centro y empezar a construir a partir de ahí. Tenemos múltiples fuentes de datos, como pueden ser la información que recibimos de los estadios, y aquí tenemos múltiples cosas, pero nos centraremos sobre todo en la parte de asistencias, sabemos exactamente qué usuarios han ido a los estadios a ver qué tipo de partidos, cuánto han pagado por ese abono o por esa entrada que han consumido en ese momento, y esto nos permite un punto de entrada para conocer mejor al usuario. Después tenemos toda la información de las tiendas de merchandising. Aquí sabemos, esto nos aporta ese conocimiento de qué le interesa desde el punto de vista de producto a ese usuario, que posteriormente vamos a conseguir aportarle valor ofreciéndole justo lo que necesita. Y a partir de ahí empezamos un poco con los contenidos digitales. En el caso de la Liga tenemos una plataforma de streaming que es la Liga Sport TV, y aquí tenemos contenidos de múltiples deportes. Cuando un usuario se registra en esta plataforma, a partir de ese momento somos capaces de identificar cuál es el tiempo que pasa ese usuario en los diferentes contenidos, qué tipos de contenidos son los que prefiere, y a partir de ahí continuamos enriqueciendo ese perfil. Lo mismo con los juegos tipo fantasy, que son otro tipo de aplicaciones que nos permiten mantenernos en contacto con el usuario. Y por último, las redes sociales, que a través del social login nos permite completar la visión del usuario con información ya no tan referente a nuestros contenidos, sino a contenidos externos de los cuales de alguna manera está en contacto ese usuario. Y
A nivel tecnológico, ¿cómo se consolida toda esta información que estamos hablando? En el caso del deporte, tenemos estas dos secciones, estas dos líneas a nivel tecnológico. Yo creo que se aplican al resto de sectores de la misma manera. Y aquí hablamos, hablamos por una parte del fan engagement, y aquí estamos hablando de todos los contenidos y todas las aplicaciones que generamos para mantenernos en contacto con ese usuario a lo largo de nuestra relación con ellos, y como por ejemplo los juegos que hemos hablado antes, las plataformas de streaming, todo tipo de juegos que se hacen en el momento para mantener esa relación con ellos. Tenemos las plataformas de e-commerce que también nos van proporcionando información. Los chatbots, en la medida que la inteligencia artificial se ha ido desarrollando, pues conseguimos de alguna manera personalizar esa interacción que tenemos con el usuario para que seamos más relevantes, evidentemente. Las aplicaciones que generamos para ellos y lo que hablábamos, es decir, todas las aplicaciones que tenemos en los estadios para conseguir hacer el tracking del comportamiento del fan dentro de los estadios. Pero ¿y qué hacemos con toda esa información? Por un lado, estamos generando contenidos que nos permiten interactuar con ellos en estos canales, y por otra parte tenemos lo que es la tecnología de marketing que nos va a permitir mantenernos en contacto con estos usuarios a lo largo de ese ciclo de vida que tenemos con cada uno de ellos, ¿vale? Aquí están los sistemas de toda la vida, como puede ser el CRM, y ahora cada vez adquiere más relevancia los EDPs, que van a ser las herramientas que nos van a permitir explotar esa first party data adquiriendo un conocimiento del usuario, porque permite hacer un tracking de todos los eventos en todos los canales con los que estamos interactuando con él, enriqueciendo ese perfil y creando esa visión 360 que estábamos hablando. Y esto, enlazado con las plataformas de Campaign Automation, nos van a permitir llegar al usuario con el mensaje correcto en el momento exacto, que yo creo que es lo más importante de todo lo que se puede conseguir con estas herramientas, porque nos va a permitir llegar a generar valor a esos usuarios sin ser de alguna manera irrelevantes en esa comunicación, ¿vale? Aquí yo creo que es importante que tengamos en cuenta además la parte de la analítica, ¿vale? Que también está incorporada en este tipo de herramientas, y esto nos permite ir validando todas las acciones que vamos haciendo y validar qué mejoras tenemos que implementar para conseguir los resultados que necesitamos. Lo más importante, como os decía al principio, es que estas herramientas ya están accesibles a los equipos de marketing, que pueden ser los que exploten directamente esta información con la estrategia que tengan a nivel de cliente y con la estrategia de contenidos que se defina en cada uno de los sistemas. Me gustaría en esta última parte comentaros un poco sobre cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial y cómo la utilizamos para crear ese valor y mantener la relación con los fans, ¿vale? Aquí hay como dos líneas de desarrollo, una relacionada con el engagement de los fans, ¿vale? Que aquí hay diferentes formas de aplicar esta tecnología. Por un lado, la recomendación de contenidos, que vamos a ver un ejemplo a continuación. Después tenemos la personalización de las interacciones, y aquí hablábamos de los chatbots, pero también hablamos de esa personalización del contenido en el momento justo, y aquí es donde interviene la inteligencia artificial para esto, para ayudarnos. Cómo enriquecer esa experiencia de usuario con las estadísticas deportivas. Pues estábamos acostumbrados, sobre todo en el baloncesto, ver muchas estadísticas que se incorporan a la visualización de los contenidos en cada uno de los partidos, pero cada vez en el fútbol que estamos incorporando este tipo de estadísticas que permiten mantener esa vinculado más al usuario con nuestros contenidos. Después también vamos a ver un ejemplo de este tipo de experiencias, y estas estadísticas, además de poderlas incorporar en la visualización de los contenidos, también las podemos incorporar en los juegos tipo fantasy, en los que de alguna manera ponemos en manos del usuario la información para que se sientan como un verdadero entrenador a la hora de seleccionar cuáles son las alineaciones que quieren para jugar.
Y por último, y no menos importante, la generación automatizada de contenidos, porque al final si os fijáis, dentro de los diferentes campos de fútbol, en este caso, o en otro tipo de deportes, están acompañados con una serie de cámaras que permiten mantener la información, incorporan información sobre todo lo que está pasando. Y la inteligencia artificial lo que puede hacer es, a partir de todos esos eventos que van ocurriendo, generar contenidos que pueden después publicarse en diferentes canales, como puede ser la tele o puede ser el móvil, y esto al final es muy útil de cara a las marcas porque permite un ahorro de costes y la inmediatez, que es una de las cosas más importantes en este tipo de sistemas. En la otra línea en la que se pueden aplicar este tipo de tecnologías es la parte en la gestión de la competición. Aquí tenemos, por un lado, la preparación de los jugadores, y aquí sabemos, pues con todas las diferentes tecnologías que tenemos para medir las condiciones físicas de los jugadores, de alguna manera nos permite personalizar el entrenamiento para cada uno de ellos, y aquí la inteligencia artificial, que trata muchísimos datos, permite hacer esto. Por otro lado, las estadísticas que hablábamos, que eran útiles para la visualización y fomentaban ese engagement en la visualización de los contenidos, es muy importante también para los entrenadores a la hora de tomar decisiones. Y por último, la gestión de la competición, que aquí veremos al final un ejemplo de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para la gestión de las competiciones. El primer ejemplo, vamos a ver 3 ejemplos. El primer ejemplo de recomendación de contenidos lo utilizamos evidentemente para mejorar la experiencia de usuario. Lo tenemos implantado en la Liga Sport TV, que es la que os comentaba anteriormente. Y aquí, ¿qué nos permite? Pues viendo cuál es la afinidad que tiene ese usuario a determinados contenidos, nos permite darle ese valor al usuario de que pueda en cada momento, ya sea a través de la personalización de la navegación en la plataforma o en los emails que le enviamos de comunicaciones al usuario, ser relevante para informarle solo de aquellos partidos, de aquellas competiciones que son de su interés. ¿Y cómo hemos hecho esto? Pues este proceso tiene 3 fases. Lo que hacemos, por un lado, es categorizar los vídeos en función de la tipología del contenido, y aquí entran muchas variables: el tipo de deporte, la competición, el tiempo, la duración, múltiples variables que nos permiten categorizar esos contenidos. Por otro lado, lo que hacemos es crear un scoring para cada usuario y para cada vídeo que nos dice cuál es la afinidad que tiene ese usuario para consumir ese contenido. Y por último, lo que hacemos es, en función de los vídeos que no ha visualizado ese usuario, hacemos un ranking de los contenidos que son tienen más afinidad, y son esos los que le mostramos, como os decía antes, en la plataforma o en las comunicaciones de email. Y esa es un poco esta aplicación de la recomendación de contenidos. Y por otro lado, quería mostraros otro ejemplo, que es cómo utilizamos, no sé si lo habéis visto, los que seguramente que os guste el fútbol lo habéis podido apreciar en algún momento, porque ya está disponible cuando están los partidos, y es un modelo que lo que hace es predecir la probabilidad de gol que puede tener en una jugada un jugador. Esto al final es muy interesante, ha traído mucha polémica, porque la gente dice, pues si tiene un 12%, ¿cómo es posible que realmente después se ha ejecutado el gol? Yo creo que hay que mirarlo con la perspectiva, porque al final los modelos tienen una predicción en base a las posibilidades que tiene ese jugador de hacer esa anotación, pero en realidad esa probabilidad va a depender, después realmente la ejecución depende de las habilidades de ese jugador en concreto. Entonces, lo que nos dice es, si a lo mejor es la probabilidad que, de acuerdo a las posibilidades que tenía, es baja y termina siéndolo, no significa que la probabilidad esté mal calculada, sino simplemente de que ese jugador ha superado en muchas veces esa probabilidad de realmente ejecutarlo. Y es un poco la lectura que podemos hacer de este tipo de estadísticas, que yo creo que aportan valor al usuario a la hora de visualizar los contenidos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues, como os decía, se ha recopilado la información histórica, tanto de la visualización
de los contenidos, el tracking de las cámaras, que nos dan las coordenadas de cada uno de los jugadores en cada segundo, además de las coordenadas de la pelota. Y hay otra fuente de información que son los eventos, que es un poco más manual, que también tiene esta información, y recopilamos todos estos datos que posteriormente son normalizados para a cada minuto aportarle toda la información posible. Se calculan unas métricas y estas métricas lo que nos permite es ir al modelo con cuál es la distancia que tenía el jugador en el momento de hacer el tiro, la distancia a la portería, cuál era el ángulo, cuántos jugadores tenía a su alrededor. Esto nos permite conseguir lo que hemos visto antes, calcular esa probabilidad. Y por último, que ya me he ido un poco de tiempo, os robaré un minuto. Calendar Selector es una herramienta que lo que permite es determinar cuáles son los mejores horarios para los partidos, y esto lo hacemos optimizando la asistencia y las audiencias. Esto es muy importante. Al final lo que requerimos es cuál es la mayor rentabilidad que vamos a obtener de todo esto, y al final aquí entra en este modelo, estamos hablando de que hay más de 3 millones de posibilidades cuando estamos ofreciendo el calendario de una jornada, y lo que hacemos es meter un montón de datos que aquí tenemos desde el tiempo, la localidad, el momento en el que se ha realizado previamente este tipo de partidos, y con todas estas variables se mete en el modelo y nos ofrece la mejor opción para cada una de las jornadas. Y perdonad que me he retrasado unos minutillos, pero nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Milena, por la ilustrativa presentación que has hecho, sobre todo muy interesante de cómo utilizáis los datos para predecir, pues eso, lo que has comentado, ¿no? La probabilidad de gol de un jugador, desde qué ángulo ha tirado, etcétera. Como vamos tan bien de tiempo, queremos ver por si a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Le acercan el micrófono. Sí, gracias. Quería preguntar, ¿estos datos se podrían luego exportar o revender a otras instituciones para hacer análisis, por ejemplo, de entretenimiento, como el Chiringuito de Jugones, ¿saben? Que ellos analizan las estadísticas de los partidos y otro tipo? ¿Cómo se podría monetizar? O no sé si tienes algún plan en ese sentido. Ahora mismo los proyectos que hay son sobre todo con instituciones como con universidades que están utilizando esto sobre todo para fines educativos, para modelos de este tipo, pero todo esto está cambiando. Entonces, al final, posibilidades. De hecho, se ha creado una línea de innovación dentro de la liga para aprovechar todas las oportunidades y escuchar a todas las empresas o todas las startups que tengan ideas en línea de cómo podemos explotar todos los datos para hacerlo en el futuro, con lo cual es algo que está completamente abierto, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola Milena, me ha parecido alucinante. También como fan de fútbol, pues lo que estáis haciendo. Yo lo que me pregunto es que, bueno, entiendo que esto para la liga profesional sirve y ha habido una spin-off, pero ¿cuáles serían, y de alguna forma la continuación de la pregunta anterior, quiénes son los clientes al final de la Liga Tech? ¿Cuáles van a ser? Pues los clientes pueden ser desde otras ligas de fútbol o de otros tipos de deporte. La empresa se ha creado a final del año pasado y ahora mismo estamos en una fase de paquetizar todas estas herramientas para que sean productos, pero nosotros estamos muy focalizados en la industria del deporte y estamos abiertos a cualquier tipo de institución deportiva que tenga estas mismas necesidades que tiene la liga, desde los clubes directamente, que ellos ya están dentro de este entorno que tenemos dentro de la liga, pero pueden ser equipos de cualquier otro tipo de deporte o cualquier otro tipo de competición.
Perdonad, es que como están las luces es súper complicado, no se ve muy bien. Buenas, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Veo que todos vamos un poco en el mismo sentido, que es en la parte de clientes y monetización de todo esto que estáis haciendo. Hablas de que los clientes pueden ser otras instituciones deportivas, ligas. ¿Qué tal la colaboración con otras marcas, ¿no? Entiendo que al final retailers, marcas de coches podrían estar muy interesados en ese conocimiento que tenéis vosotros de los fans, ¿no? ¿Hay planes ahí o cómo trabajáis esa parte? Estamos enfocados en esta esfera porque es de donde venimos, pero realmente el ecosistema, como decía antes, es aplicable a cualquier otro tipo de sector, porque de la misma forma en que nosotros estamos interesados en generar ese engagement con nuestros fans, el resto de marcas tienen las mismas problemáticas. Entonces, la plataforma es válida para aplicarla a cualquier otro tipo de marca, el ecosistema sobre todo. Sí que es cierto que todos los activos digitales alrededor de todo esto sí que están muy enfocados a la parte del deporte, porque aquí hablamos sobre todo de plataformas de streaming, de juegos muy relacionados con el mundo del deporte, pero lo que es el ecosistema de engagement del fan, ahí se está abierto para cualquier otro tipo de marca que pueda estar interesado a este tipo de herramientas. Pues yo creo que no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias. Gracias, Milena, por todo. Gracias. Bueno, y ahora pasamos a hablar de innovación con Miquel Tessari de Snowflake. Bienvenido, Miquel.